A ver, vámonos directo a un año que fue un parteaguas, 2011. En ese año, México le dio una vuelta de tuerca a todo su sistema de justicia. Y lo hizo de una forma, vaya, radical. Vamos a desentrañar cómo una sola reforma constitucional le entregó un poder enorme a cada juez del país, cambiando para siempre las reglas del juego entre la ley y la ciudadanía. Para que cualquier país funcione, necesita una regla de oro, ¿no? Un pilar que sostenga todo el edificio legal. Esa idea, justo la que resume esta frase, es lo que llamamos supremacía constitucional. La idea de que no hay nada, ni nadie, por encima de la Constitución. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando una ley, una que fue creada y votada en el Congreso, choca de frente con esa regla máxima? Y ojo, esto no es un simple ejercicio mental para abogados. Es una pregunta que pone a temblar al Estado de Derecho, porque abre una puerta muy peligrosa a la injusticia. Bien, antes de clavarnos en la solución que se encontró en México, primero hay que entender bien, pero bien, la dimensión del problema que se tenía que resolver. Pensemos en la supremacía constitucional como si fuera el manual de instrucciones del país. Es el documento maestro que dice cómo deben funcionar las cosas. Y este principio es la garantía de que nadie, absolutamente nadie, puede saltarse esas reglas del juego. El problema es que, aunque suene muy bien en teoría, en la práctica pueden existir leyes que son, pues, inconstitucionales. Y esto es un verdadero caos. Genera incertidumbre, le cuesta un dineral al Estado y, lo peor de todo, golpea más fuerte a la gente con menos recursos para defenderse. La confianza en las instituciones se va por el caño. Y es justo en medio de este escenario que llegamos a ese año crucial, 2011. México decide, ahora sí, tomar el toro por los cuernos y lanzar una reforma constitucional que de verdad vino a cambiarlo absolutamente todo. Este cambio es, en el fondo, un cambio de filosofía total. Antes se hablaba de garantías individuales, que suena como algo que el Estado te otorga, ¿no? Como un permiso. Después de 2011 hablamos de derechos humanos. La diferencia es gigantesca. Ya no es un regalo del gobierno, son derechos que tenemos por el simple hecho de existir y la chamba del Estado no es dárnoslos, sino reconocerlos y protegerlos. Es un giro de 180 grados. Y el corazón de esta reforma está en el nuevo artículo primero. Lo que dice es clave. Todas las personas en México tienen los derechos humanos de la Constitución y ese I es importantísimo, los que están en los tratados internacionales. O sea, el catálogo de derechos se hizo mucho, pero mucho más grande. Bueno, ya vimos el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se aterriza todo esto en el día a día de los tribunales? Porque aquí es donde la reforma le entrega a cada juez un nuevo arsenal de herramientas. A ver, antes de 2011, el sistema era lo que se llama concentrado. Si se creía que una ley violaba la Constitución, había que ir a un único lugar, a un tribunal especializado. Imagínense el cuello de botella. Lo que hace la reforma es introducir un modelo difuso. ¿Qué significa? Que ahora cualquier juez en cualquier rincón del país no solo puede, sino que debe vigilar que las leyes respeten la Constitución. Se convierten todos ellos en guardianes de los derechos. Y si eso no fuera suficiente, se suma otra capa de poder, el famoso control de convencionalidad. Eso significa que el juez ya no solo tiene que checar que una ley no choque con la Constitución mexicana, ahora también tiene que compararla con todos los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado. La caja de herramientas del juez pasó de ser un estuche a ser una bodega gigantesca. Pero bueno, todo este cambio técnico y procesal no surgió de la nada. Tiene un alma, una idea filosófica muy potente que le da sentido a todo. Y esa idea, la que Habermas describe también en esta frase, es la dignidad humana. Ese concepto se convierte en la estrella polar, la brújula que a partir de ahora debe guiar cada interpretación de la ley en México. Y para que la dignidad humana no se quede en una bonita declaración, se crea una regla de oro, el principio pro persona. Es súper sencillo de entender, pero increíblemente poderoso. Si hay dos normas aplicables a un caso, el juez está obligado a usar la que más proteja a la persona, la que le dé la protección más amplia, siempre a favor de la gente. Ok, y para que la aplicación de los derechos humanos no sea un sálvese quien pueda, la propia Constitución pone 4 reglas, 4 principios que todos deben seguir para interpretarlos. Son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vamos a verlos. Los dos primeros. Universalidad. Pues fácil, los derechos son para todos, sin excepción. Por otro lado, interdependencia quiere decir que los derechos están todos conectados, como una telaraña. No se puede jalar un hilo sin mover los demás.
Por ejemplo, el derecho a la salud depende del derecho a la alimentación, que a su vez depende del derecho a un trabajo digno. Todo está enlazado. Y los otros dos, indivisibilidad, significa que no hay derechos de primera y de segunda. Todos son igual de importantes. Y progresividad, esta es clave. Obliga al Estado a mejorar siempre la protección de los derechos. Es una flecha que solo puede apuntar hacia adelante. Queda estrictamente prohibido dar pasos para atrás, quitar o disminuir un derecho ya ganado. Muy bien. Ya vimos toda la teoría, el cambio en el papel, pero ¿y en la vida real? ¿Qué ha pasado desde 2011? Bueno, pues el impacto de esta reforma es una historia que todavía se está escribiendo. El cambio más profundo es este, el rol del juez. Ya no es un simple aplicador de recetas legales. Ahora es un constructor activo del derecho. Tiene la tarea, día con día, de moldear e interpretar la ley para que el resultado final sea siempre proteger los derechos de la gente. Es un poder inmenso, pero también una responsabilidad brutal. Y claro, con tanto poder viene la pregunta: ¿cómo nos aseguramos de que los jueces lo usen bien y no se vuelva algo arbitrario? Bueno, para eso los expertos proponen marcos de razonamiento como este. Es básicamente una guía para que las sentencias tengan lógica y rigor. Identificar bien el problema, separar las corazonadas de las pruebas, justificar las decisiones. Todo para que la sentencia final esté súper bien fundamentada. Al final, esta reforma cambió el ADN al sistema de justicia en México. Hizo de la protección de la dignidad humana una tarea diaria, una responsabilidad compartida. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta que sigue en el aire. Con todo este nuevo poder, ¿son los jueces ahora los principales, los últimos guardianes de los derechos humanos en el país? Es una pregunta que, más de una década después, sigue generando un debate intenso y cuyas consecuencias vivimos todos los días.